más grande que una emoción. Una emoción es una información que tu cuerpo te manda y un sentimiento es una conclusión que tú llegas que además arrastra después comportamientos. Entonces yo creo que ese sería más o menos el qué es de la valentía. Como he dicho, un comportamiento, que es un hábito que por lo tanto se entrena y naturalmente parte del motivo de que no esté abundando ahí fuera es culpa de los padres, ¿vale? Nosotros, voy a hacer un plural para englobarnos a todos, creo que os hemos entrenado para ser cobardes fundamentalmente, os hemos dicho que salgáis ahí fuera, no os metáis en problemas, tú cuando ves que hay cualquier cosa retírate, no te vayas a significar, en fin, tenemos este tipo de cosas que creo que han hecho mucho daño, porque bueno, nos hace bien sentir los padres porque creemos que nuestros hijos no van a sufrir y luego en el fondo a lo mejor es nuestro hijo el que está en el suelo y él le está pateando la cabeza porque nadie está haciendo nada, con lo cual digamos que es una estrategia un poco idiota. Pero en todo caso es bastante comprensible cuando eres padre que tengas miedo por tus hijos y les digas, no te metas en problemas, ¿no? Yo creo que necesitamos una juventud que se meta en problemas, la necesitamos además a mucha velocidad porque el mundo, no sé si lo notáis, se está poniendo interesante y por lo tanto está cambiando a una velocidad muy grande y tiene muchos nubarrones en el horizonte, aparte de cosas buenas, ¿no? Entonces necesitamos gente que realmente se convierta. Tampoco creo que lo tengo que explicar mucho porque si habéis fundado este grupo insurgente, pues seguramente no será para vosotros, pero para que se lo expliquéis a otra gente, ¿vale? Ese sería el qué. ¿Por qué ser valiente? ¿Vale? Porque la mayoría de la gente dice, el valiente es el primero que se lleva el golpe, ¿no? Bueno, yo creo que hay tres grupos de motivos para ser valiente. El más corto sería pues el práctico. Yo creo que si quieres ser emprendedor y quieres que te vaya bien profesionalmente, la valentía te va a hacer falta. Francamente. Yo he sufrido también por mi valentía, por ser valiente en mi vida profesional y he acabado despedido en algunos sitios, etcétera, pero no puedo estar más contento de los sitios donde he salido porque estoy donde mejor puedo estar hoy día, ¿no? Y yo creo que ir al mundo del trabajo con cobardía tiene muy mal pronóstico, porque al final estás en un sitio donde estás aguantando cosas que a lo mejor no te gustan, etcétera. Y bueno, la noticia también es que vosotros, siendo además jóvenes brillantes, no tenéis que temer al paro de ninguna de las maneras. Es un temor absolutamente ridículo en 2026, donde no hay gente ya para casi nada, ¿no? Con lo cual, yo creo que de vosotros debéis aprovechar esa oportunidad que tenéis de que realmente sobran puestos de trabajo y falta talento, para que en vuestra vida digáis, joder, si creo que hay algo que no se debe hacer, si creo que hay algo que no debería estar, lo deberíais hacer así. Y como emprendimiento, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de enseñar el emprendimiento en las escuelas, ¿no? Hay que hacerles emprendedores. Bueno, el emprendimiento es en un 90% valentía. Es la capacidad para decir, voy a intentar algo, no tengo miedo, tengo miedo que joder, no voy a tener el dinero suficiente, me puedo arruinar, pero en el fondo tienes que superar eso con decir, quiero hacer algo en el mundo y alguien me lo va a retribuir. Esto es, el 90% del emprendimiento es valentía. Con lo cual, yo pienso que nadie puede tener una gran carrera o pensar en una gran carrera, digo por lo más corto, sin ser valiente. Luego hay otro campo que sería como más inmediato, que podría ser, por ejemplo, de la salud mental. ¿Vale? Hay que decir, tiene que la salud mental es un campo muy amplio, ¿vale? Hay básicamente dos maneras de saber sobre salud mental y sobre psicología. Una es estudiarla y la otra es casarte con una psicóloga. Yo he seguido el segundo método, que es muchísimo más, no diré más corto, pero bueno, para mí es más atractivo, ¿no? Entonces, si alguien en esta sala está buscando pareja y no lo tenéis claro, pues enfocaros por ahí, porque si, terapia os vais a ahorrar un montón de dinero en los próximos años. Bueno, ¿qué he aprendido yo sobre la salud mental y la valentía? Que hay mucha gente que está cagada y que por eso está en un psicólogo, está profundamente asustada, ¿no? No solamente porque no se siente capaz, porque se siente perdida, o sea, hay muchas razones para ello, pero en el fondo, en muchas de ellas, hay un sentimiento de me vence el miedo. En las empresas está la gente intercambiando los lexatines como si fueran aspirina. O sea, hay un consumo de ansiolítico absolutamente desproporcionado en el país del sol, la sangría, y, o sea, que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, somos el país supuestamente uno de los más felices del mundo y tenemos el consumo per cápita más grande del mundo en benzodiazepinas. Hay mucha gente que se está tomando ansiolíticos como si fueran eso, un paracetamol. ¿Qué hay detrás de la ansiedad? Pues sin duda un miedo no superado, ¿no? Hay algo que te supera, ¿no? Entonces, la capacidad de estar solo en una situación difícil, la capacidad de pasar una crisis y que no te sepulte, la capacidad de apoyarte en otras personas, ahora hablaré de eso, y que eso te saque adelante, a mí me parece que tiene una relación muy potente con la valentía. Y ni que decir tiene que hasta la persona más valiente puede acabar en el suelo por un problema grave, ¿eh? O sea, que no estoy diciendo, en ningún caso estamos hablando de invulnerabilidad, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con pues, ese punto de más que te hace sacar. Y luego hay problemas clínicos, lógicamente, en la psicología que no se solucionan con valentía. Pero que tengáis en cuenta que hay mucha gente que está ahí precisamente por eso. Y por el lado largo, la ética.
¿no? Mi concepción de la ética, algunos ahora sí me han leído, es, bueno, por el lado más corto la justicia, por el lado más largo el sentido. La ética es la respuesta a la pregunta que hace que la vida merezca la pena, sea buena, sea digna. ¿Vale? Por el lado de la justicia, no hay manera de luchar por lo justo sin ser valiente, porque te vas a encontrar gente en contra, poderes en contra, gente que te diga a dónde va, y vas a tener mil... De hecho, la gente buena que yo he conocido en mi vida era siempre gente valiente. Muchas veces no se trata de una cuestión física, de defender a alguien, ¿no? Sino de poder estar solo en una sala donde todo el mundo dice A y tú dices B. ¿Vale? Porque creo que es B. Lo mismo estás equivocado, ¿eh? No significa que aciertes. Pero la capacidad para llevar la contraria a la manada, lógicamente, es fundamental para defender lo justo, ¿no? Y, como decía André Comte Sponville, bienaventurados los que aman la justicia porque nunca serán saciados. Es decir, una de las cosas bonitas de que te guste la justicia es que no te vas a aburrir nunca, porque siempre hay injusticias en el mundo, ¿no? Me parece que es un motor fundamental de la ética. Y el otro motor, el grande, es el sentido, ¿vale? El por qué estamos aquí, ¿no? Como he dicho todas las veces que he ido a Sputnik, pues al final se reduce a 4 cosas: el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Y todas esas cosas, si quieres ser un artista, o quieres defender la verdad en el mundo, como quieres defender la justicia, o quieres que haya más amor en el mundo, te va a hacer falta valentía, sin duda, ¿no? Y yendo al lado más concreto, porque es lo que estoy más en 2026, si quieres amar y quieres tener una pareja durante toda tu vida, o al menos intentarlo, vas a tener que ser valiente seguro, ¿vale? Y de hecho creo que buena parte del problema que hay en la juventud y el amor tiene que ver con cierto miedo, ¿no? Cierto miedo al fracaso, a que dejen de quererte. Ayer estaba viendo precisamente, hablamos de cine antes, el indomable Will Hunting, ¿no? Que tiene una escena muy bonita donde... No sé, ¿alguien ha visto esta película? Bueno, es una película... Como sabéis, se puede hacer spoiler, a partir de los 25 años se pueden hacer spoilers, no es pecado, ¿no? Pues el indomable Will Hunting tiene una escena muy bonita donde él es un chico abusado y básicamente él tiene como un rechazo o sea, tiene miedo a que le dejen, ¿no? Porque él era un huérfano, en fin. Entonces su novia, pues más o menos le está transmitiendo oye, mira, que esto nos da miedo a todos, pero... Y él, hasta la situación de que puedan dejarle, incluso queriendo a su novia, la deja. O sea, prefiere dejarla antes de que le dejen a él, ¿no? Y hay mucha gente que... Yo noto en la juventud hay mucha gente que con 23 años se ha recorrido el Kama Sutra de arriba a abajo, pero le da miedo ir con una persona por la calle con la mano. A mí me resulta muy llamativo, quiero decir, o sea, no nos da miedo ni ningún pudor ciertas cosas, y sin embargo, darle a alguien un beso en mitad de la calle o cogerle de la mano empieza a ser como el nuevo, no sé, acto de los Marvel, ¿no? Creo que hay una parte muy importante de la valentía unida al amor. Bueno, ya he dicho el qué y el por qué, ¿vale? Y ahora voy a ir al cómo. ¿Cómo hacerse valiente? Ese sería el título de esta parte, que yo creo que está muy mal contar las cosas buenas y luego no decir cómo se hacen, porque es como dejarte con la miel en los labios, ¿no? Es como si te contaran un pastel precioso y ya te digo, pues no te voy a dar la receta. Me parece una crueldad. Bueno, ¿cuáles son las vías para la valentía? Yo creo que, para empezar, tenemos que reconocer que esto está al alcance de todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que más hacemos para disculparnos es que la gente valiente viene ya nacida así, viene de fábrica y bueno, es que yo no tengo esa forma de ser, ¿no? Es una manera que tenemos para quitarnos ese peso de encima, ¿no? Me gusta mucho a este respecto El Señor de los Anillos. Creo que es una gran épica, es uno de los libros que más he trabajado y de los que más he leído en mi vida, y eso que no es precisamente breve, pero bueno, hay una frase que dice el narrador de El Señor de los Anillos donde habla de los hobbits. Me gustan mucho también los hobbits, porque los hobbits son como gente normal, ¿vale? No son como Iron Man, ¿no? Que es como un tío rico, millonario, no sé cuánto. Le da un poquito de coraje a los Marvel por eso, porque son gente que parece que no vas a ser tú, ¿no? Al fin y al cabo, Capitán América, pues le tienen que pinchar unas cosas, no voy a ser nunca, ¿no? Pero los hobbits son como héroes de corriente, ¿no? Héroes de corriente. Entonces el narrador dice algo así como en el profundo del corazón de todo hobbit, por muy gordo y chico que parezca, se esconde la semilla del valor, y solamente tiene que haber una gran razón para que esa semilla germine y se convierta en verdadero valor. Entonces, al final, buena parte del problema es encontrar una razón para ser valiente, ¿vale? Ya os he contado todas las razones que hay que ser valiente, pero encontrar esa razón es lo fundamental. Estrategias para ser valiente. Voy a tomar también otro personaje narrativo que me gusta mucho, que es Harry Potter, ¿vale? Yo llegué a Harry Potter a través de mis hijos, lógicamente, a mí ya me cogió mayor, pero me parece que es un poco, no sé si, supongo que a todos ha cogido la ola Harry Potter, es un poco la narrativa de vuestra generación, aunque ya empieza a ser Juego de Tronos, que es otro tema. Pero digamos que a lo mejor no habéis llegado a Star Wars o El Señor de los Anillos sí por las películas, pero seguro que Harry Potter os toca, ¿no? Entonces Harry Potter hace varias cosas para infundir. Yo creo que Harry Potter fundamentalmente para unos chavales que intentan madurar,
Y para eso tienen que ser muy valientes, ¿no? Y se les pasa una serie de cosas. O sea, es una narración que sigue mucho, lo hemos hablado en Sputnik, el viaje del héroe, y más o menos el viaje del héroe, tal y como yo lo veo, es una metáfora de la madurez de una persona, ¿no? De lo que tiene que ir haciendo para ir avanzando en su vida. Bueno, pues Harry Potter tiene básicamente 4 o 5 formas de ir hacia la valentía. La primera es el diálogo interior. O sea, la persona con la que más habláis en el mundo sois con vosotros mismos. A menudo no os dais cuenta porque vamos todos muy rápido y de pronto me he dado cuenta que el móvil me saca de mí, ¿no? El móvil, cuando yo estoy consultando, incluso cuando voy a la IA, parece que no estoy hablando conmigo mismo. Pero en el fondo, con quien más hablamos es con nosotros mismos. Y ese diálogo interior es importantísimo. Me recuerdo una escena de Harry Potter donde él va a luchar contra el basilisco, si os acordáis, en la cámara secreta, y él se planta delante de un espejo y dice: te veo en un rato, ¿vale? Antes de ir a por el basilisco, ¿no? Como no va a pasar nada, todo va a ir bien. Constantemente nos estamos diciendo eso, nos estamos diciendo: tú no puedes, eres muy chico, no tienes edad, la gente que va a decir, pero ¿a dónde voy yo? Entonces tenemos que cuidar mucho el diálogo interior. Y tenéis que tener de vez en cuando momentos de conexión con yo qué cosa me estoy contando, ¿vale? Porque las cosas que nos contamos somos las personas que más nos engañan. Eso lo decía ¿cómo era aquel científico que fue muy bueno popularizando? Ay, se me ha ido el nombre. Físico. Este americano tan... No, anterior, joder. Se me ha ido el nombre, luego me acordaré de él. Bueno, él decía que nadie... empieza por F. Feynman, este es. Feynman decía que a nadie engañamos más que a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues ese diálogo interior es la primera forma. ¿Qué cosas me digo? ¿Vale? Y esto no se trata de... Tampoco pasemos a sobrecito de café o Paulo Coelho, ¿vale? Todo es posible, puedo con todo. No. Yo, por ejemplo, habréis notado que nunca voy a jugar en la NBA, ¿no? Yo lo supe hace un montón de tiempo, ¿vale? Y eso que me gusta el baloncesto. Es decir, no se trata de si quieres puedes y toda esta basura pseudo autosuperación. Se trata de tratarnos con dignidad, ¿vale? Y no mentirnos sobre las cosas importantes de la vida. No para ser ricos, famosos, guapísimos, sino para las cosas que están en nuestro poder, que al final son las cosas que tienen que ver con la ética, ¿vale? La segunda cosa es una cosa que se llama precompromiso en psicología. Precompromiso es como cuando dices a la gente, cuando vienes en septiembre y le dices a la gente: me voy a apuntar al gimnasio. Que sepáis que me voy a apuntar al gimnasio. ¿Para qué lo haces? Para que te cree presión grupal y al final te dejas apuntarte. Luego hay que ir, que ese es otro tema, ¿vale? Pero entonces Harry Potter tiene muchas escenas donde él delante de todos dice lo que va a hacer. Entonces, oye, cuando decimos cosas delante de gente que nos importa, eso nos crea cierta presión. Eso es otra manera de ser valiente, ¿no? Externalizarlo. Luego Harry hace otra cosa, que es juntarse con gente valiente, ¿vale? Al final, Harry Potter no es una... A diferencia de Juego de Tronos, por eso me parece más inquietante, no es una narrativa sobre un individuo, ¿vale? Al final el que gana es el ejército de Dumbledore. Y eso es mucha gente junto, ¿no? ¿Vale? Es una cosa muy de comunidad. También me gusta por eso la compañía del anillo, ¿no? La comunidad del anillo. Al final no gana ni Frodo, ni gana Aragorn. Es gente que se junta y eso es lo que necesitamos. Gente que se junte para hacer cosas, ¿vale? Creedme que buena parte por lo que hace falta Veritox es porque la gente hace mucho tiempo que está separada y cada una aislada en su cuarto con su móvil. Hace falta gente que se junte a hacer cosas, ¿no? Más cosas que hace Harry Potter para disponerse a ser valiente. Tiene una cosa que se llama autoeficacia percibida, ¿vale? Albert Bandura fue el psicólogo que lo explicó mejor. Y esto es lo siguiente: cuanto más capaz eres, más valiente eres, ¿vale? Hablábamos antes de Joan Tubau y de la libertad financiera y de... porque él ha escrito un libro que se llama Fact Money o algo por el estilo. Así. Bueno, hay una tesis por ahí de decir: mira, si quieres ser libre, ten dinero porque eso no te hará... Me parece bien, ¿eh? O sea, que no, a mí el dinero no tengo ningún problema con él, ¿vale? Pero yo creo que cuanto más capaz eres, porque el dinero al fin y al cabo es un flujo, ¿sabes? Ahora entra una empresa, ganas dinero, montas una startup, se va, es un flujo. Pero lo importante es la capacidad, ¿vale? Y por eso la gente que estudia y la gente que se prepara y que también tiene inquietudes, la gente capaz es más valiente que los demás. Y la gente mediocre suele ser más cobarde, ¿vale? Y por eso cuando tú quieres montar una red criminal, no te vas a los sitios donde la gente es capaz o que encuentras a todos lados, ¿vale? Te vas a un sitio donde la gente vive de mierda y donde no tiene educación, porque esa gente se siente... Claro, la pobre criatura que está plantando coca en Colombia, pues son gente que no tiene ningún otro sitio donde ir. Entonces, si quieres ser valiente, sé capaz, en todos los sentidos: idioma, estudio, don de gentes, capacidad interpersonal. Cada cosa, cada poder que incorpores te da esa capacidad de decir: bueno, me puede ir mal, me pueden echar, puedo tener un problema, pero aquí estoy yo, ¿vale? Y no solamente el gym.
el yin está muy bien, pero con el cuerpo tampoco se hacen tantas cosas hoy día. Todo eso viene a llevarnos a dos o tres cosas que me parecen muy importantes. La primera, exponerse a problemas. ¿Qué te hace valiente? Levantarnos y decir, cada vez que haya algo ahí fuera que os dé un poco de miedo y creéis que es importante, apuntaros. Porque eso es lo que te hace... Y en ese momento, tú al segundo siguiente te vas a arrepentir. O sea, vas a decir, ¿por qué coño levanta la mano? Si no... Pero eso es lo que te entrena. Al final es, como decía Aristóteles, para hacerse valiente hay que hacer como si uno fuera valiente. Y al final tú vas desarrollando una idea de, ojo, parece que soy valiente. O sea, te lo vas creyendo porque lo vas haciendo. Pero no es que tengas primero que creértelo y después hacerlo. Lo haces y después te lo crees. ¿Vale? Es como ser generoso, ¿no? Pues oye, ves a alguien por la calle, le puedes dar dinero, no me apetece, no me siento bien, creo que no quiero hacerlo, hazlo, a ver qué pasa. ¿Sabes? De vez en cuando, haz cosas que te saquen de, ahora se dice la zona de confort, una expresión un poco ñoña, pero entendedme, cualquier cosa que digas tú, claro, atrévete por las cosas buenas, ¿no? Oye, debería atreverme a hacer puenting. Pues tampoco, que decir, no se trata, no sé si es un puenting solidario todavía, pero es decir, si hay un fin bueno, aquellas cosas que no te atrevas a hacerlas, hazlas y así te vas enterando. La capacidad de estar solo o sola en alguna situación, ¿vale? Va a ocurrir. Entonces, yo creo que si hay esa situación donde os encontráis solos, probad. Ya veréis que al principio duele el estómago un montón. Es como, joder, tengo una presión, la gente lo que me dice. Vosotros habéis criado en un ámbito ultra social peligroso donde todo el mundo os mira y os graba. Entonces tenéis que empezar a decir, no pasa nada, que me graben, no hay ningún problema, ¿vale? Como siempre, con un bien fin, ¿no? Para salir en mitad de, a lo mejor de Alcázar en pelotas hasta la mañana no es una buena idea, ¿vale? Si hay un fin bueno al final de todo eso, esa es la clave. La clave es el fin. Si el fin funciona... Y luego hay una cosa que Philip Zimbardo, que estudia mucho la valentía, como sabéis, el psicólogo que hizo el experimento de Stanford, etcétera, explica con una expresión un poco difícil de decir, pero es equilibrar la propia percepción del tiempo. ¿Y qué es equilibrar la propia percepción del tiempo? Es sentirse parte de un pasado y parte de un futuro. ¿Vale? Es decir, Philip Zimbardo lo explica con los holandeses que protegieron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, ¿no? Es decir, hubo muchos holandeses que protegieron a judíos, si habéis leído Ana Frank, pues por ahí está también ese tema, entre otras cosas porque creían que le debían algo a sus mayores, o sea, tenían una percepción de, digamos, oye, nosotros venimos de una tradición donde aquí no se deja a la gente que las machaquen, ¿no? Y por otro lado creían que habría alguien después a quien rendir cuentas, ¿vale? El gran problema de vuestra generación es que en general se os ha convencido de que para atrás todo es basura, ¿vale? Es todo algo oscuro, negro, donde todo es malo, y para adelante hay un juego que se llama Elige tu Apocalipsis, ¿vale? Es decir, climático, que puede ser bacteriológico, nuclear. Entonces, claro, si tú pones a un montón de gente pensando para atrás no hay nada y para adelante no hay nada, ¿qué van a hacer? ¿Ser valientes? No, ir a Shane. ¿No? Lógicamente, ir a Shane y vivir la vida loca o como queráis llamarlo, ¿no? Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño y entonces si os sentís parte de un pasado, con todos sus defectos, pero parte de una historia, y creéis que habrá un futuro al que tendréis que rendir cuentas, pues eso seguramente os hará mucho más valientes, ¿vale? Y ya he hablado hasta demasiado. Así que aquí me quedo y ahora empieza el diálogo. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Creo que lo he cuadrado, suelo cuadrar los tiempos ahí. Tenemos como media hora, 25 minutos, media hora, ¿sí? Con la idea para que luego se escuche en la grabación, pues tener una grabación con... Claro. Y haga la pregunta, levante la mano y yo le doy la mano. Puede ser preguntas, puede ser aportaciones, o sea que no... Todo. No queréis sacar ese tema yo el primero, pero... Bueno, Gracias. creo que vivimos momentos en los que se necesita mucha valentía, mucho compromiso también por parte de los jóvenes, en plan de decir, oye, hay que hacer algo, ¿no? No quedarse a lo mejor conforme con la vida cómoda que tenemos y más que nada también por el futuro que se vislumbra. Quizá a mí me ha... no sé... ¿Te ha faltado? No, no ha faltado, no. No he podido conectar un par de cosas, ¿no?, que se han hablado. Porque, o sea, no... Bueno, yo... Quizá por la educación que he tenido por parte de mis padres, el tema de la justicia social es algo que me preocupa mucho, ¿no? Uh-huh. El trabajar porque la máxima cantidad de gente tenga acceso a
Bueno, pues mínimo, ¿no? A lo que yo he tenido, ¿no? Una educación, Justicia. una estabilidad. Yo no sé por qué le llamamos justicia social. Bueno, Me pasa igual como con bien común. Nunca he entendido la expresión. El bien es el bien. Es Sí. como si hubiera un bien y luego el bien común. No, el bien y ya está. Por eso me gusta hablar... De hecho, ¿por qué te digo la justicia social? Y perdona que te interrumpa. Porque hay toda una... yo no voy a hablar de política hoy, para no enfadarme, pero hay una... Hay un sector, digamos, ideológico, y que enseguida identificaréis, que, por ejemplo, es relativista. ¿Vale? Y dice que no hay nada que esté bien y esté mal y todo depende de las culturas, etc. Pero luego te saca la justicia social, que parece un absoluto, ¿no? Entonces, para mí la justicia social es un nombre que hemos encontrado para que gente se sienta bien no hablando de moral o de ética. Entonces le llamamos justicia social. Pero en el fondo es lo mismo, es lo que hay que hacer, lo debido, ¿vale? Y por eso me gusta mucho la palabra decente, porque decente viene del latín decet, que significa lo debido. Entonces, cuando hablamos de justicia social, hay gente que se pone... ¿sabes? Viene de otra dimensión ideológica y se pone en guardia. Y cuando hablamos de ética o moral, la gente que está al otro extremo, y ya lo habéis identificado cuáles son, inmediatamente se pone en guardia. Oye, hablemos de justicia. Sí. ¿A seca? Hablemos de bien. Para no patrimonializar los términos. Yo creo que la justicia social no puede ser patrimonializado, diciéndolo con toda claridad, por la izquierda. No puede ser patrimonializado. Igual que la bandera no puede ser patrimonializado por la derecha, etcétera, etcétera. Hablemos de las cosas en su fondo y no intentemos que alguien se quede con ellas como para sacar votos. Te agradezco el apunte. No ha sido Perdón ninguna por intención Ya, personal. seguro que no era la tuya, pero yo tenía que decirlo. Sí. Mira, a mí o sea, no he podido conectar dos conceptos, ¿no? Que se han hablado. El primero es el último apunte que has hecho del tema de, oye, la gente capaz es más valiente, ¿no? Y no he sido capaz de no conectarlo con pues las limitaciones, ¿no? Que tiene cada uno, ¿no? El hecho de que yo haya podido estudiar, de que tenga acceso a... Bueno, Claro. que haya podido ir a una academia de inglés, ¿no? Claro. El hecho de que mis padres hayan también podido tener ese acceso, a mí me hace más capaz. Por Entonces, supuesto. Y por eso tú estás eres mucho menos proclive, por ejemplo, a caer en la tentación de la delincuencia. Mientras que una persona que no tiene medios, enseguida dice esto lo hace todo. O sea, ¿quién no conoce? A lo mejor no está en la sala, pero yo sí conozco, porque al final me mezclo con mucha gente. ¿Quién no conoce a aquel que dice, joder, al final estaba vendiendo vapers a chavales de 12 años, pero es porque en su casa no hay nada, ¿no? Es decir, en su casa tampoco tienen medios y... Yo me acuerdo de una película de Woody Allen, hablábamos antes de Woody Allen, donde tenían una criada, que era una familia italiana, ¿no? Creo que era Días de Radio. Entonces una criada italiana, dice, entonces la criada le robaba. Entonces decía, claro, nos roba porque es negra, si es negra, ¿qué quieres que haga? ¿Vale? ok. ¿Va en ese sentido? Va en el sentido más de... Parece entonces que la valentía no está al alcance pleno de todo el mundo, en el sentido de, en función a donde yo nazca y la... Sobre todo porque estos mensajes, ¿no? Que hablábamos de sobrecito de azúcar, si tú quieres, tú puedes, ¿no? No importa de dónde vengas, vas a lograrlo. Está mucho menos... ¿Tú me eras, perdón? Ignacio. Ignacio, está mucho menos al alcance de la gente que tiene menos medios. Por eso tenemos que darle los medios. Pero luego, a mí me gustaría distinguir el análisis sociológico del individual. El individual nunca te salva, me explico. Mientras haya una sola persona, y la hay siempre, que salga de una favela y no delinca, cualquier persona que delinca en una favela está haciendo algo inmoral. Lo que pasa es que nosotros no somos quienes para juzgar a esa persona, sino para decir, oye, a ver, la ética nunca va de juzgar a nadie, va de yo veo cosas y voy a intentar aplicármela a mi vida. ¿Vale? Ahora bien, el análisis sociológico me dice, si yo doy educación a la gente de la favela, habrá menos gente que cobardemente diga, bueno, el dinero es fácil. ¿Sí o no? Voy por ahí. Ahora, a nivel individual, nadie se puede autoexculpar. Luego hay gente que lo tiene muy chungo, muy chungo, muy chungo. Hay gente que tiene unas circunstancias tan difíciles que es muy complicado. Claro. Pero mientras haya una sola persona de una favela, y hay muchas, que no delinca, todos los delincuentes de la favela hacen algo que es inmoral y es injusto. Pero no para que se lo diga yo desde mi atalaya claro, de aquí. Es que yo creo también que ese juicio es muy fácil. Quiero decir... No, lo importante es que sea fácil. ¿Tú crees que es cierto lo que acabo de decir? Yo creo que es cierto, pero no completo. O sea, quiero decir, es importante entender que hay que dar oportunidades a la gente precisamente claro para que sí. esto... Pero claro es importante que las personas que tienen oportunidades se acerquen a realidades complicadas. Por supuesto. Creo que es el apunte que falta. Por supuesto. Creo que yo, desde el privilegio que tengo, necesito acercarme a realidades que son complicadas para realmente, profundamente entender... Eso por supuesto. Bueno, de dónde vengo y de dónde viene otra Y los gente. privilegios que tiene y la suerte que has tenido. No, en eso estamos completamente de acuerdo. Lo único que a mí no me gustaría es pasar ese Rubicón que es y ahora voy a disculpar a este pobrecito porque al fin y al cabo ha salido mal. Eso es lo malo, porque eso es paternalismo.
Sí. Tengo cierta, de las varias controversias que tengo una controversia con ciertos profesores y cierto grupo educativo muy pequeñito, pero que trata a la gente pobre con condescendencia. Desde luego. Entonces, son esa gente que dice, no, joder, pues si viene de un barrio malo, esta persona tiene que titular y le tenemos que dar el grado escolar porque mira de dónde viene. No, perdona, eso es condenarles a lo peor. Hay que exigir a la gente que no tiene y darle, por supuesto, muchos medios y apoyo. Y si esa persona viene de casa sin desayunar, darle un desayuno. Y darle, o sea, todo eso, claro. Pero tratar a la gente pobre con condescendencia. Lo que pasa es que yo malo. sí pienso que es importante entender, y por eso hablo de acercarse a realidades complicadas, que muchas veces hay gente que... Bueno, vengo de estar un mesecito en Colombia, ¿no? He estado de Erasmus en Perú, he aprovechado para conocer y tal. He tenido oportunidad de acercarme a una realidad muy jodida. Hay un pueblo en el Valle del Cauca que se llama Río Bravo, en el que los jóvenes tienen prácticamente dos posibilidades, ¿no? O dedicarse a la panela o dedicarse a la coca. ¿Cierto? Y la panela no da tanto dinero, ¿no? Entonces es verdad que Pero hay panela, sin ¿no? sin exculpar a nadie, pero también hay grupos armados que Por generan supuesto, mucha presión. Hombre, Entonces, hombre, ser valiente aquí, en Alcázar, hasta ahora, no es lo mismo que ser valiente delante de una K-47. Eso claro, es obvio. claro. Eso es obvio. Ahora bien, aquí hay gente que se enfrenta a una K-47. Allí. Y hay gente que se enfrenta y sale... La hay, ¿no? Mientras haya un justo sobre la tierra que supere su circunstancia, no habrá nadie que pueda exculparse de otra vez. Otra cosa es que vuelvo a decir lo mismo. Esa persona lo tenga mucho más difícil que tú y yo. Y nosotros, desde luego, no estamos aquí para juzgarle y decirle cómo te metes en la droga. No y luego las capacidades, o sea, quiero decir... Justo lo que acabo de decir. Ahí está, quiero decir, nacer en una familia o tener ya de nacimiento unas capacidades u otras también. Cierto. Eso supone una frontera, ¿no? Bueno, no sé, muchas gracias por... Un placer. por la... Era una puntualización necesaria. Sí. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias. Un placer. Y yo quería un poco desligar esa... O sea, porque eso es algo muy del siglo XXI, que se está ligando completamente las capacidades económicas con la probabilidad de la delincuencia. Si fuese así, en el pasado la gente delinquiría muchísimo más. Y estamos viendo que es todo era lo económica, contrario. Yo hablo de capacidad en general, inteligencia, Claro, eso dinero, incluso capacidad física en determinado momento, o sea, en el sentido más amplio. Claro, es que, por ejemplo, nosotros... Pero es que da esa sensación, ¿no? Cuando se habla de capacidades, casi siempre se habla de capacidad económica. Y tú te pones a estudiar casos de capacidad económica muy alta, pero que la cultura familiar es muy pobre y tienden mucho a la delincuencia. Y eso se ve mucho en Estados Unidos. Cierto. Sin embargo, en sitios muy, muy pobres, como era la España de los 50, con una riqueza cultural, una riqueza familiar y una riqueza de comunidad, por decirlo así, no se delinquía. Cierto. O sea, creo que muchas veces tenemos ese sentimiento de culpa por haber nacido en el primer mundo, de que, nada, como nosotros somos ricos o como vivimos en un mundo rico... Esa es la escena de Woody Allen diciendo, claro, me roba porque es negra. Es decir, efectivamente. Decimos, nada, es que pobriños los demás que... Claro, como no nacieron con riqueza, pues tienden a robar. Ese es el paternalismo. Eso es lo que debemos de evitar a toda costa. Claro, pero es que nuestros abuelos tampoco nacieron con un brazo bajo... O sea, con un pan bajo el brazo y no robaban. Pero te dirán otra cosa. ¿Tu nombre, perdón? Yago. Te dirán otra cosa. Te dirán, claro, pero es que ahora, como decía una alumna mía hace tiempo, yo antes daba clase en grado, ya me he quitado, decía, es que yo soy esclava de la moda. Es decir... esclava de la moda, sí. Porque era una chica que decía que era súper ecologista. Y digo, ¿tú cuántas veces compras en moda basura? Y dice, pues cada 6 semanas llega un paquete a mi casa. Digo, hay una incongruencia ahí que no acabo de coger. Dice, es que soy esclavo de la moda. Es decir, claro, ahora, o sea, para decir, no es culpa mía, esclavo de la moda, esclavo de las redes sociales, y eso lo escucha también mucha gente joven, ¿no? Es decir, que ahora mismo vivimos en las redes sociales y tal. Siempre, o sea, excusarse es de cobardes. Sí. Y ahora el asterisco siempre, cuidado que hay circunstancias súper jodidas, ¿vale? Siempre muy jodidas. Y lo otro que quería comentar, que creo que me olvidé. Mi truco es que cuando alguien interviene le despisto y entonces ya no sabe lo que iba a decir. Bueno, se lo paso a otro y luego si me acuerdo. Gracias. Te he hecho un judo ahí. Gracias. ¿Hay preguntas por allí? Necesitamos preguntas de mujeres. Porque otra de las cosas que pasa es que las mujeres tenéis que significaros mucho más y levantar la mano. Sois más prudentes que los tíos solemos ser mucho más boca chancla y entonces, sí, esta es una tendencia normal. Entonces, sí, un tío siempre tiene algo interesante que preguntar, ¿vale? Sin embargo, vosotras estáis diciendo, joder, lo tengo que pensar mucho, bueno. Y no se os escucha. Hay que ser valientes, ¿no? También tenéis que decirlo. Bueno, ellas creo que un exceso de prudencia.
Pero claro, os enfrentáis a un ecosistema lleno de bocachanclas. Entonces tenemos un problema, porque entonces no significáis. Por allí entonces, por aquí hay una pregunta. ¿Veis? Otro tío. Sí. Perdón por la suposición. Que, bueno, cuando has hablado un poco del para qué de la valentía, ¿no? O sea, bueno, o sea, partiendo de ese bien, de esa belleza, de esa verdad. O sea, luego pues has estado hablando del tema de la salud mental, de, oye, pues de los intereses que puedo tener yo en mi vida en pareja, ¿no? O sea, convivo en sociedad, convivo con otras personas, ¿no? Y hay situaciones en las que me repercuten y en el que la valentía puede jugar un papel que favorece al individuo. O sea, es que tiene un sentido. Pero cuando hablamos, hay muchas circunstancias también en favor de ese bien, de esa verdad, de esa belleza, en las que el individuo no sale favorecido del ser valiente. O sea, Claro. De forma directa o incluso ni siquiera de forma indirecta. Importa. Entonces, Por eso decía lo del bien y no el bien común. Siempre que si objetivamos eso, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aunque a mí me vaya a perjudicar. La pregunta es, ¿qué hay que hacer aquí? No qué me beneficia a mí. La pregunta ¿qué me beneficia a mí? Ya me saca de la ética. Me coloca en la supervivencia, que a veces es necesario, no digo que no. Pero ya la sola pregunta de ¿a quién beneficia esto? Ya te saca de la cuestión. pues mi pregunta va un poco en, frente a esas circunstancias en las que no favorece y tengo que luchar por ese bien, Sí. en contra incluso de mis intereses. Sí. O sea, yo sé que tú hablas mucho de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? O sea, si a mí no me interesa, ¿qué hay detrás para que un bien que a mí no me favorece, yo tenga que confrontar ese miedo y superarlo con valentía? Yo creo que en el momento que empiezas a hacer esa pregunta ya estás fuera. O sea, en el momento que empiezas a calcular, ya estás fuera. En el momento que empiezas a decir, bueno, un momento, pero esto, si yo lo hago... o sea, os puedo contar una anécdota personal que vais a entender enseguida. Yo este anillo lo llevo aquí, ¿vale? Antes lo llevaba aquí en el inicio, como sabéis, la mano derecha, lo llevamos en España, y durante un tiempo me lo tuve que cambiar aquí, ¿vale? Lo que pasa es que ahora no me entra porque se me ha vuelto a inflamar este. En caso, me lo tuve que cambiar aquí porque tuve un problema en una empresa, ¿vale? Una empresa que yo entré, era director general de la empresa, ¿vale? Y de pronto me encontré que el que me había contratado a mí, que era uno de los socios de la empresa, que era el CEO, pues entonces, pues... había empezado a gastarse el dinero en cosas un poco extrañas, ¿vale? Una vez era el Mercadona, otra vez era el cine, otra vez en un parque. Luego empecé a ver nombres de señoritas, ¿vale? Entonces era tan torpe el hombre que me mandaba a mí las liquidaciones de viaje, porque suponiendo que todo el mundo suponía que había pasado por ahí anteriormente, ¿no? En todo caso, a mí se empezó a hacer bola con aquello, ¿vale? Fíjate, yo venía de una empresa, había estado 20 años y había salido de esa empresa hace unos meses, entonces fue un momento cambio difícil en tu vida, ¿no? Y de pronto, pues... empecé a ver un centro de desintoxicación, pagado también con la tarjeta de la empresa, y a mí se me hizo bola, entonces lo tuve que convocar a una reunión allí, tal. Nos quedamos en una habitación y dije, mira, esto tenemos que contárselo a los socios, yo me voy, ¿y tú por qué te metes en esto? ¿Es una cuestión de dinero? ¿De qué te vale a ti? Fijaros que yo acababa de entrar en otra empresa, iba a salir de otra empresa, a ver cómo le explicas esto al mercado, que ha estado 20 años en una compañía y sales en otra, etcétera, ¿vale? En un determinado momento, empezamos como 4 o 5 personas, nos quedamos 3 al final, él, su hija y yo, y en un determinado momento, pues, venga, móviles fuera, tal. Se levantó, me tiró un vaso de agua a la cara, me lanzó un puñetazo, me rompió este dedo, ¿vale? Bah, lo tuve que parar. Hubo una situación muy complicada, ¿vale? A mí todo eso no me sobraba. ¿Sabes qué decir? Yo podía haber seguido allí y joder, me venía de puta pena, por decirlo claramente, ¿vale? Yo acabo de salir de una empresa 20 años, no había empezado este camino que he seguido individual, me venía fatal. Pero en ningún momento dudé. En ningún momento dudé. Y no estoy haciéndome el héroe, quiero decir que yo estaba sin dormir antes de que ocurriese eso, ¿vale? Después de que ocurrió eso, al hospital, un parte, cuando salí de aquella empresa, me di de baja, lógicamente, llamé a los socios y les dije, oye, les estamos robando por otro lado, ¿vale? Oye, que sepan ustedes que les están robando y yo me voy a mi casa pero, hombre, que venga alguien a ocuparse de esto, les di todos los papeles, como uno ha sido auditor, yo tenía todos los papeles de todo, obviamente, no hay que ser valiente, pero hay que ser listo también, ¿vale? Entonces yo les mandé todo y les dije, ahora, que alguien venga aquí a liquidarme, ay, perdón, ¿qué te ha pasado? Nada, no pasaban los días, no pasa nada, me mandaron una carta despidiéndome y amenazándome los socios. Cosa que a mi abogado le encantó, porque yo llevaba un año en la empresa y dijo, mira, diviértete, tengo todos los papeles, o sea, pásalo bien. Y efectivamente, una indemnización que tendría que haber sido de 8.000 euros les costó 25.000 un día antes del juicio. ¿Vale? ¿Por qué te digo todo esto? Porque si yo hubiera pensado en cualquier momento de eso, no te metas en lío. ¿Para qué eso? Mira, aguanta un poquito más, llega a un acuerdo, incluso te puede dar un poquito más de dinero.
yo no me estaría respetando a mí mismo hoy día. Entonces, esta idea de lo que me conviene o no me conviene es muy relativa, porque lo que a ti te conviene o no te conviene es que cuando tú tengas 70 años estés con la conciencia tranquila y te llore mucha gente, ¿vale? Si te mueres con 70 o con 90. Eso es lo que te conviene. La propia idea de la conveniencia es muy relativa. Y cualquier persona que cuando se planta delante de algo tiene que empezar a calcular, bueno, esto, a ver, ¿cómo salgo? A mí, ¿cómo? Ya va mal. Hay que hacerlo con inteligencia y con prudencia, pero si dudas, estás jodido. Estás jodido en todo sentido. Vas a tomar malas decisiones, decisiones que a largo plazo, bueno, yo tengo la conciencia muy tranquila y por lo tanto no tengo nada de lo que avergonzarme y aunque, insisto, volví a estar fuera y luego pasé 6 meses, he pasado 6 meses de paro y no quiero pasar 6 meses de paro nunca más en mi vida. Fue una etapa difícil, ¿no? En el momento en que te haces la pregunta, estás perdido. Pero, o sea, ¿Ha sido exagerado lo que he contado? No. O sea, Es verídico. por poner un ejemplo de una figura extrema, ¿no? O sea, un mártir. O sea, una persona dispuesta a morir por El su martirio propia- es una cosa... Sí, a mártir ya es trascendente, religioso. Yo no quisiera sobrepasar... No, pero no lo hablo de Pero hablemos del sentido heroísmo. religioso. O sea, simplemente... Hablemos del heroísmo entonces. Claro, ¿Qué es ser un una persona héroe? que esté dispuesta a morir por sus propias ¿Qué es ser un creencias. héroe? Ser un héroe es hacer lo debido, pese a que te cueste. Ignacio Echeverría, por ejemplo, conocéis el caso, ¿no? Conozco a su padre, escribí sobre él. Ignacio Echeverría, ¿conocéis el caso del...? Ignacio Echeverría fue un chaval que en el puente de Londres salvó con su monopatín a una gente. Pues, es decir, ese chico no buscó el martirio, ni buscó el heroísmo, pero es que cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y eso lo que yo sí te digo es que te va a dar una calma toda tu vida. Hay mucha gente que está, vuelvo al mismo a la salud mental, en el psicólogo, porque no tiene principios. Entonces eso te hace estar constantemente recalculando qué debería hacer yo, me conviene, no me conviene. En el momento que tienes 4 o 5 principios fuertes, defender siempre al vulnerable, jamás ser pisoteado, ser honesto, 5, 6, 7, 8 cosas de las que le he hablado antes, cuando tienes esas cosas, eso te da un poder personal muy potente. Y sin embargo, cuando tienes que empezar a pensar, ¿me conviene, no me conviene? Entonces cuando la cosa se Ya, pero, o sea, hablan muy eso de lo que tengo que hacer, pero me falta el por qué. O sea, ¿por qué tengo ¿Por que qué, hacer eso? ¿por qué tenía yo que hacer lo que hice? Claro, por Respóndeme ejemplo, tú. en ese caso ¿Por qué particular. tenía que hacerlo? No lo sé, esa es la pregunta que hago. ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque yo no voy a dejar... Otra de las cosas que ha pasado, no te lo he contado todo, que es que este hombre se había pagado 13 nóminas en adelanto y quería echar a 4. Sí, era peculiar, algo decir. Se había pagado 13 nóminas por adelantado y quería echar a gente porque decía que no había dinero. Entonces yo llegué a un momento en que... ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque yo no puedo permitir que haya gente que esté en la calle mientras este tío está robando. No puedo permitir que si yo soy el director general de una empresa, al socio le estén robando y yo no puedo mirarme a la cara al espejo. Es un No, poco pero- eso. ¿Por qué tengo pero- que hacerlo? Porque no me podría mirar al espejo al día siguiente. Y porque sé que me va a... Incluso lo puedes mirar desde un punto de vista egoísta. Me va a destruir poco a poco. En el momento que tú no te respetas a ti mismo y empiezas a, por decirle una palabra, un verbo un poco fuerte, prostituirte, moralmente o de cualquier tipo, poco a poco te vas destruyendo. Poco a poco te vas haciendo de menos. Entonces, ¿cuál es la razón de hacer lo justo? ¿Por qué lo justo? Es que es un poco como autoevidente, pero ya en el momento que estoy convencido no sé muy bien salir de mi cabeza con eso. Si no lo hiciera, esa fue la pregunta de Wittgenstein, ¿vale? Wittgenstein, que no incursionó mucho en la filosofía, me dice, ¿qué pasa si no lo hago? Bueno, pues la respuesta sencilla sería, si no lo hago, si no hago lo justo, no estaré al nivel de lo que debo estar y por lo tanto no me podré respetar y no me podré mirarme a la cara y no podré tampoco mirar a mis padres a mi cara, que también supongo que me han traído este mundo, y no podré mirar a mis antepasados que han hecho lo justo. Me sentiré que no formo parte de una historia humana que merece la pena. Es decir, quizás ahí el sentimiento que me convoca es vergüenza. ¿Vale? Yo no quiero. ¿Por qué debo hacer lo que justo? Para no avergonzarme. ¿Os gusta avergonzaros? No. ¿Es una sensación desagradable? ¿Tiene consecuencias secundarias? ¿A largo plazo, cuando te avergüenzas de ti mismo? Yo creo que las tiene muy potentes. Es decir, llega un momento en que tus relaciones humanas son peores, tus relaciones... ¿Pero crees que el único motivo para ser valiente y confrontar esos miedos se responde desde el individuo? O sea, de lo que yo siento cuando no soy valiente. Es que no existe ningún individuo. O sea, fíjate todo lo que te he contado yo. No es el individuo con sus antepasados. Claro, te mencionan a mis padres. Su vergüenza, Sí, pero no es mi vergüenza. Es mi vergüenza porque hay ellos, que no los conozco y es mi prójimo. Porque hay mis padres, porque hay una comunidad, porque hay un ser humano. Si tienes ideas trascendentes, porque hay Dios. Es decir, no es el individuo, ¿sabes? En su esquinita no existe el individuo
en su esquinita. En eso sí estoy de acuerdo con lo Gustavo Buenista, es lo único, ¿vale? No existe el individuo aislado. No existe esa persona. Zoon politicón, lo llamaba Aristóteles, ¿no? O sea, es decir, somos seres de comunidad y seres conectados. No existe el individuo. La reflexión sobre el individuo aislado es una entelequia mental que alguien ha hecho, pero yo no... No, pero yo no lo digo aislado. A lo mejor sino Zuckerberg sí, ¿vale? Zuckerberg a lo mejor sí que mi puede. relación social se fundamente en la repercusión que tiene lo social sobre mí. O sea, Todavía más. Tu autoestima depende y tu autorrespeto depende de los demás. Es social. Todo tu ser es social. Todo lo que tú piensas sobre ti, esta cosa tan idea de mi identidad, tu identidad es social, todo es social. pero, o sea, en cuanto a la valentía, ¿crees que el sentido está en cómo repercute la sociedad sobre el individuo o cómo repercute el individuo sobre la sociedad? Creo que hay una cosa, no sé, nunca he averiguado quién lo dijo, ¿vale? Y entonces a lo mejor hago un plagio, pero lo siento, es que no me acuerdo. Alguien dijo, la mayor mentira del mundo es que tú estás ahí y yo estoy aquí. Es que yo estoy aquí y tú estás ahí afuera. La mayor mentira del mundo es que yo estoy aquí y tú estás ahí afuera. ¿Por qué? Porque no existe ese ahí afuera. Porque todos estamos metidos en lo mismo. Y porque yo he venido aquí pudiendo estar con mi familia, que también lo quiero mucho, porque me siento parte de algo, ¿no? Es decir, no existe... Es que no, hace tiempo que abandoné ese análisis analítico perfecto del mundo como individuo-sociedad. Vale. Sí, pero como hablas de valentía en el sentido de tengo que respetarme a mí mismo, tengo que evadir Sí, esa pero por los vergüenza demás, sobre pero mí. por los demás. Pero porque mi mismo es social, hasta cierto punto. Por eso me he metido tanto también con las políticas identitarias, etcétera, ¿no? Con construir, por ejemplo, mi identidad alrededor de mi sexualidad, etcétera. Yo creo que el ser humano es mucho más que todo eso. Vale. Bien, Te puedo pasar el micro. por fin. La primera. She, her, ¿vale? Nada, yo solo un apunte que es como que al final, con eso del individuo en la sociedad, que si tú, o sea, tú solo puedes dar lo que eres al resto, ¿no? En plan, que si yo, por ejemplo, eso, la valentía pues la puedo basar en mí mismo o en las repercusiones que tiene, pero es que si tú no eres valiente, tú como persona, en plan, tú solo puedes dar lo que tienes, entonces, tú mismo también es la sociedad, porque en plan, o sea, como que se trabaja desde donde se está, ¿no? No me sé explicar, pero... Yo lo entiendo perfectamente. Pero ahora quiero darle la vuelta. Sí. No solamente eso, sino que eres lo que haces. Total. Eres lo que haces. Entonces es al revés. Es al revés, ¿no? Oye, ¿soy yo valiente para comportamiento? No, es al revés. Yo soy lo que hago. ¿Tú piensas eso? Sí, claro que sí. ¿Piensas que antes de que tú tuviese conducta tú no eras nadie? No, hombre, hay un desarrollo, conozco el desarrollo psicológico y sé todo ese proceso, pero quiere decir que cuando uno llega a la edad adulta, al final no me cuentes ni tu orientación sexual, ni me cuentes a quién votas, ni me cuentas de dónde has nacido. Quiero saber lo que haces. Y así es donde yo averiguaré lo que tú eres. Por lo tanto, no es primero me voy a mi almacén de valores y de mi personalidad y veo si soy capaz de afrontar esto. Es al revés. Yo voy a construir mi persona y mi aventura personal va a consistir en aquellas cosas que yo haga. Y cuando yo me muera, yo seré un sumatorio bien entendido y bien explicado con misericordia de todo lo que he hecho. Pero no empezaré, esta persona era así y por lo tanto es al revés. Esa es mi visión. Y por lo tanto es al revés. Hay dos maneras de construirse. Una, que para mí es la postmoderna y equivocada, es una introspección, a ver quién soy yo, cómo soy yo. Por ejemplo, eso es lo que me gusta de Harry Potter, ¿no? Harry Potter no está Harry todo el día diciendo yo quién soy, cómo soy, ¿no? O sea, es Harry haciendo cosas con gente y se va definiendo por lo que hace. ¿Vale? No, el hecho de que sea de Gryffindor, y como sabéis, está entre Gryffindor y el Slytherin, no es porque él fuera de Gryffindor, sino que realmente él se hace de Gryffindor. La historia de Harry Potter es cómo llegó a hacerse de Gryffindor. Que como sabéis, Gryffindor, lo que hay detrás, miro al sector más vintage, es el león y es la valentía, ¿no? Entonces, ¿acaso Harry Potter, cuando elige Gryffindor, es el Harry Potter que termina? Ni hablar. Todo ese proceso es el proceso por el que él madura y toma decisiones. Todo Harry Potter va de qué decisiones tomo y así seré. Lo mismo que pasa con El Señor del Anillo, lo mismo que pasa con Star Wars, pero no con Juego de Tronos, que no me meten en Juego de Tronos, ¿vale? Claro que sí. Los hobbits descubren lo que son cuando son expuestos a pruebas.
y cuando tienen que ir a Mordor, y cuando tienen que... Entonces cuando los hobbits se dan cuenta y cuando vuelven, lo primero que hacen es montar una revolución en su eso y dicen, aquí ya no pueden aguantar ninguna injusticia. Entonces le han montado una revolución, por allí Saruman, y ya dicen a tomar por saco. Y se descubren como lo que tenían ellos dentro. David, yo tengo un pequeño apunte y, o sea, a ver si me lo aclaras, porque, perdón que suene un poco comentario crítico de lo que dices, pero antes, por lo No hay que pedir perdón por eso. Bueno, que la sensación que me dio es que criticabas a los relativistas, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que estoy entendiendo ahora es que hay una idea de bien que es común a todos, que todos lo queremos conseguir, pero que se define a partir de mi conciencia, de cómo me siento bien yo, No de lo que exactamente. hago incluso. No exactamente. No, yo creo que el bien es objetivo y el bien es algo que no depende. Nosotros podemos Del individuo. descubrir el bien, Vale. pero no podemos inventarlo. Pero en el fin último de la valentía, que yo he entendido que perseguimos, es que mi conciencia esté tranquila, porque de alguna manera... No, asumes- ese es el resultado. No es lo que yo persigo. Yo he contado, porque alguien ha preguntado por qué, digo, oye, que yo creo que nadie hace cosas por decir, vaya, están alguien pegándole el suelo, voy a hacer algo para sentirme mejor dentro de 40 años. No lo pensamos así. Lo que he dicho es cuál es el efecto, pero no digo que sea el fin. ¿Pero puedes desligar el fin del resultado? Sí, totalmente. El fin es hacer lo bueno. Lo que pasa es que cuando alguien me ha preguntado, oye, ¿y por qué tengo que hacerlo? Le digo, bueno, entre otras cosas pero no, el fin es en sí mismo, es un fin El fin automático. es alcanzar el bien, pero entonces, Claro. ¿se puede alcanzar un fin y no tener el resultado de la conciencia tranquila? ¿Puedo No, hacer el bien sin Bueno, sentirme bien? joder, sí ha pasado. Mira, si tú estás en un mundo como el que ha visitado, pues supongo que siempre podrás decir lo que decía Oscar Schindler en la película, ¿os acordáis? La lista de Schindler, cuando le dan el anillo aquel grabado, le dice, podía haber hecho más. Podría haber hecho más. Yo creo que hay gente que está en sitios tan difíciles que estoy pensando en Irene Sendler, ¿no? Irene Sendler, como sabéis, es el ángel del gueto de Varsovia, que fue una mujer polaca que salvó a miles de niños judíos, ¿no? Y ese año ella fue al Nobel un año y no se lo dieron porque se lo dieron a un tipo que hacía PowerPoints, ¿no? Al Gore, ¿vale? Y Irene Sendler, su sensación es podía haber hecho más. Y ella se entristecía. Pero eso habla de una exigencia, no de una conciencia Sí, limpia. por eso te quiero decir que tampoco es una Pero- garantía de que tú te vayas a alcanzar el nirvana, ¿sabes? De que vayas a estar súper a gusto al final No, diciendo no qué es- bueno he sido. No tiene por qué pasar. Claro. Es decir, o sea, hay gente que es tan exigente que realmente nunca alcanza esa paz, ¿vale? También os digo que también hay que respetarse uno mismo, hay que intentar encontrar cierto equilibrio, ¿no? Porque al final si tú te machacas y has hecho heroicidades, pero te machacas, joder, también tú eres una dignidad que merece tratarse como Dios manda, pienso yo, ¿eh? Pero Sí, es más fácil de decir que de hacer. Desde luego. ¿Yago? Por cambiar un poco de tema, Sí. antes comentaste que creías interesante el hecho de que tú cuando quieres hacer algo, o sea, quieres ser valiente, lo comentas a los demás. Sí. ¿De verdad crees que es así? Porque yo he escuchado como ya las dos facetas. Depende a quién le preguntes, dice que si lo cuentas a los demás luego tienes la presión social y lo harás, o que cuando lo cuentas a los demás te estás autovalidando y al final no lo harás porque te has autovalidado ya antes y conseguiste el resultado antes de hacerlo. Bueno, claro, si eres capaz de engañar a todo el mundo, decirle, voy a apuntarme al gimnasio y luego nadie te pregunta y dices, joder, soy un gimbro ya y no he ido ni siquiera. No, pero a veces miras a esa gente que la gente que hace menos cosas es la típica que dice Sí. voy a, Es que y no la todo el gente mundo. que hace todo lo no contrario. todo el mundo. Yo he contado 4 o 5 caminos. No todo el mundo tiene que emprender el mismo. Ya, Es decir, sí, son sí. varias vías. Yo hay mucha gente callada que no necesita Depende un poco de una cosa que yo le llamo las motivaciones intrínsecas. Hay gente que tiene, por ejemplo, mucho orgullo personal y por lo tanto tiene un gran poder y no necesita. Y hay gente que necesita brillar, pero siempre explica lo mismo. Si tú, porque la gente te aplauda y porque quieres parecerle el mejor de todos, me vas a fundar 4 escuelas en Ghana, yo me quito el sombrero igual. Lo importante es que la funde, ¿sabes? No, esa gente que dice, no, porque Amancio Ortega, es que de una donación es marketing. Esto te tomas por saco, dala tú, ¿sabes qué decir? Luego ya hablaremos si pagas suficiente impuesto, no me quiero meter en la complejidad del asunto, ¿vale? Pero sobre todo, hacer el bien. Y si tú lo haces por orgullo, tú lo haces por impresionar a tu madre y tú lo haces porque quieres salir en un TikTok, vale, yo no creo que seas tú mejor persona que él. Lo importante es hacer buenas cosas, ¿vale? Y unos tienen unos motivadores y unos tienen otros. Pero Hombre, eso sí, claro, hombre, claro. Por supuesto. Hay gente que hace el bien de postureo, por supuesto. Y por marketing, ya, eso es claro. Pero yo no tengo por qué suponer que Amancio Ortega es así. Yo no lo conozco, ¿eh? A mí me parece muy atrevido pensar que él no tiene ninguna visión de lo que hay que aportar. Me parece atrevidísimo.
Otra cosa es que si yo hablo con él te digo, mira, este es un chufla, este lo que quiere es desviar la atención, que eso no lo sé. A priori yo creo que no sobra gente que haga cosas buenas, ¿vale? Yo a priori hablaría bien de quien hace cosas buenas, a priori. Lo que pasa es que hay gente que tiene un sesgo ideológico muy fuerte y está todavía en la historia del siglo pasado del malvado empresario. Gente que no ha madurado, ¿vale? Todavía. Todo. Y sobre todo nos interesa hacer un juicio, pero sobre todo, si alguien da unas máquinas contra el cáncer y se gasta 3 millones, yo creo que lo primero no es decir... O sea, me gusta mucho la definición de Oscar Wilde del cínico. Dice, un cínico es una persona que no huele unas flores cuando las tiene delante, pero te huele una rata que está a 2 kilómetros. ¿Vale? Ese tipo de gente. A mí los cínicos no me gustan. Tampoco soy flower power, ¿sabes? Yo también hay que tener sospecha. Pero el cinismo me parece de muy mal gusto. Y cogiendo un poco lo que decía Dani antes, que yo supongo que la segunda pregunta que te hizo, bueno, hubo varias, pero bueno. Como si de las recordáramos el últimas, orden. sí, Yo ya no me acuerdo. va ligado de que yo no creo que la persona que tú eres depende de lo que tú haces, porque yo cuando soy bebé ya tengo una calidad de persona y O sea, no hago nada. Por eso he dicho el desarrollo. Pero fíjate, O sea, es más la potencia, el quiero, el espíritu, el... hablemos de la aventura de madurar, ¿vale? Que es un tema en el que estoy muy... La aventura de madurar es qué vas a hacer con tu vida a partir de los 18, 16, 20 años, lo que sea, ¿vale? Y luego hay una historia, todo el mundo tiene una biografía, no todo el mundo tiene la misma suerte, pero yo sí creo que el final de tu vida, si tienes la suerte de tener una vida, es sobre todo Sí, sí. está en tu mano. Eso De es tus lo que frutos queda. sabremos... Y eso es. Sí, sí. Más que un hashtag, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? A lo mejor quieren comer. Has dicho que la valentía está ligada a hacer el bien, ¿no? Entonces, los delincuentes que no tienen recursos y que roban o matan, Hay muchas formas de delincuencia. Sí, pero ¿serían Muchas valientes? Bueno, yo creo que no. Que- Quien hizo ese tipo de punto fue Susan Sontag con el 11S. Susan Sontag, una antigua digo porque se murió, una ensayista norteamericana, que ella escribió un artículo en general demencial después del 11S, donde ella dijo que los yihadistas eran muy valientes porque habían dado su vida por una causa, ¿vale? Yo creo que estrellar un avión y matar a mujeres y niños y a personas de todo tipo dentro de él por acabar en el paraíso con 72 huríes, a mí no me parece especialmente valiente. Lo de matarte, breaking news, nos vamos a morir todos, has elegido el momento, pero básicamente la vamos a palmar todos. Entonces a mí no me parece que, si no está el bien, lo que hay es otra cosa. Y yo nunca llamaría a un yihadista valiente, francamente. Yo me refiero al delincuente que, por ejemplo, roba por alimentar a su familia o por... Hombre, sí, hombre, claro que sí. Si hay situaciones donde para alimentar a tu familia tienes que robarle ¿a quién? ¿A alguien que también tiene su familia o a un poderoso riquísimo malísimo? Porque no es lo mismo, quiero decir. Habría que analizar la situación. ¿Vale? En España, por ejemplo, eso nunca puede pasar, ¿vale? Nadie puede hacer el Robin Hood en España, en un país medio civilizado. Ahora, oye, es que tú coges al dueño del cártel, pues supongo que, claro, será un acto de valentía, claro que sí. O sea, que el fin justifica los medios. No es que el fin justifica los medios, es que la ética no es un conjunto de mandamientos cerrados. La ética... Sí, pero pensar más que en fin, pensar en la decisión. O sea, todo lo que tiene que ver con la ética tiene que ver con la decisión. ¿Cuál es la mejor decisión, la que más contribuye al bien? Desde luego, robarle a Pablo Escobar para alimentar a mi familia, descarado, que es una buena decisión. Para mí, vamos. Sí, claro que no. Es que estamos haciendo el caso acotado porque si no sería imposible. Pero si estamos hablando, pero siempre, nunca es una norma. Por ejemplo, he dicho muchas veces que la norma no matarás no es un absoluto moral. Las cosas porque ahí está la tragedia. O sea, tú vienes contra mí con un cuchillo para matarme y ¿qué quieres que te diga? Si al final tú eres muerto, no se ha causado ningún mal. Es simplemente una tragedia, pero la decisión de defenderme es una decisión buena, ¿sí o no? Entonces, tiene mucho más que ver con la decisión, que no siempre es fácil y hay muchos grises y hay muchas situaciones, que con el fin final que puede ser un poquito más maniqueo. ¿Alguna pregunta más? Es por si queréis ya continuamos fuera. Que Sí, hago un ya- cierre rapidísimo. Ya y nos toca vamos. sol, ya toca sol. Sí, y sí, ya yo casi haga tengo cierre frío. Yo casi y- tengo frío. pero Bueno, muchas última palabra para cerrar. Perfecto. Hay un diálogo muy bonito también en El Señor de los Anillos entre Frodo y Sam, de los muchos que tienen, ¿no? En el que, no sé si lo sabéis, pero Tolkien decía que el héroe del Señor de los Anillos era Sam.
no era Frodo, ¿vale? Porque al final es el que le defiende, que todo. El caso es que hay un diálogo en el que él se está preguntando y dice, joder, ahora entiendo yo por qué la gente en los momentos tan oscuros hace las cosas que hace, ¿no? Porque hay un montón de ocasiones para salir pitando por el miedo y le dice, joder, he llegado al momento, pues es como lento pero seguro, ¿sabes? Es como, los otros son más brillantes, pero él llega siempre, ¿no? Y llega al final. Entonces, él le viene a decir algo así con Frodo, al final, el hecho de ser valiente o no es porque te aferras a algo, ¿no? Y Frodo le pregunta, ¿y a qué nos aferramos? Y Sam le dice, nos aferramos a la posibilidad de hacer un bien en el mundo, de que haya algo por lo que merezca la pena luchar. Te conviertes en valiente en el momento que no olvidas que siempre hay algo importante por lo que luchar. Y te conviertes en cobarde cuando sencillamente abandonas esa idea. Con lo cual, mi recomendación, que es única y no me gusta dar consejos, es que nunca dejéis de pensar en aquellas cosas por las que merece la pena luchar. Muchas gracias.